A continuación, en este bloque, vamos a ver lo que sería el ECG normal y conceptos básicos, la parte de las hipertrofias y de los bloqueos de rama. Es decir, el complejo QRS tenemos un complejo normal y luego puede haber variantes tanto de la P como del complejo QRS de acuerdo a diferentes situaciones del corazón. La onda P normal es la que estamos viendo en D2. Si la estamos viendo en AVR, que está en el brazo derecho, será al revés, será negativa. En otras derivaciones puede ser positiva o negativa. Pero esta es la onda P normal, que refleja la despolarización auricular, que al final es la contracción auricular. Cuando el impulso eléctrico es capaz de generar contracción, lógicamente, si no, la despolarización auricular que surge del nódulo sinusal. ¿Qué ocurre cuando hay un crecimiento auricular derecho? Que la onda P es más intensa, tiene mayor voltaje. Un crecimiento auricular derecho hace que la onda tenga una morfología similar pero con mayor voltaje. Es una onda P picuda. También, como muchas veces esto se produce cuando hay una hipertensión pulmonar, se habla de una P pulmonar, donde hay un aumento en el vector de despolarización de la aurícula derecha. ¿Y qué ocurre si tenemos un crecimiento auricular izquierdo, que tenemos una P ancha y mellada? También se conoce como una P mitral, porque característicamente hay crecimiento auricular izquierdo en la estenosis mitral. Por tanto, siempre en D2, con el electrodo explorador en D2, si es en otra derivación será diferente, y el crecimiento auricular izquierdo se ve como una P ancha y mellada. Por tanto, en la P normal, crecimiento auricular izquierdo, la P ancha y mellada o P mitral, si os imagináis una M, es esa idea, es como una M de la P mitral. Y el crecimiento auricular derecho, una P picuda, por aumento del vector de la aurícula derecha. Luego, ¿qué tenemos en la hipertrofia ventricular? En la hipertrofia ventricular habrá una mayor intensidad, una mayor amplitud de las ondas positivas que miran al ventrículo izquierdo y de las negativas que miran al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si el vector de despolarización se ve influenciado por una mayor masa ventricular izquierda, ese vector va a ser más intenso y va a ser más marcado y va a estar más desplazado hacia la izquierda. Por tanto, tenemos en la fila superior las derivaciones normales y en el dibujo inferior veremos que la amplitud, la intensidad, el voltaje va a ser mayor en V5 y V6 de la onda positiva de la onda R. En cambio, de la onda S va a ser más negativo en V1 y V2. Hay un criterio que es el índice de Sokolov, que es que la suma de la onda S en V1 y de la onda R en V5 o V6, si es mayor de 35 milímetros, esto es un criterio de hipertrofia más que crecimiento, hipertrofia ventricular izquierda. Aquí lo vemos más gráficamente. Si el vector de despolarización ventricular de forma normal es este, si hay hipertrofia puede ser, por ejemplo, esto, que lógicamente hace que las derivaciones derechas V1 y V2 vean ese vector mucho más negativo y las izquierdas mucho más positivo. Con la hipertrofia ventricular derecha ocurrirá lo contrario. El vector de despolarización ventricular se desplazará hacia la derecha. Si hay mucha más masa en el ventrículo derecho, se irá hacia la derecha, con lo que ¿qué ocurrirá? Tendremos, en relación con las de morfología de las derivaciones normales, que lo tenemos en la fila superior, lo que tendremos que es un aumento de la onda S positiva y reducción de la un aumento de la onda R positiva y reducción de la onda S negativa en V1 y V2 y una reducción de la onda R en V4 o V6 y un aumento de la onda S negativa en V5 y V6. Traduciendo ese vector del ventrículo derecho que tiene más peso
que está indicando esa onda negativa. Aquí vemos si el vector normal es este, que se ve por tanto sobre todo negativo en V1, positivo en V4, V5, V6. Una hipertrofia ventricular derecha puede determinar este vector, que se verá no negativo del todo, pero sí con un componente negativo importante en V5 y V6 y más positivo que negativo en V1 y V2. Y vamos ahora con una visión rápida de los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama se definen como un complejo QRS de más de 0,12 segundos. Si es de más de 0,12 segundos es que es más ancho de lo normal, la despolarización ventricular ha tomado más tiempo del debido y eso se debe a que hay un bloqueo de rama. Y puede haber un bloqueo de rama izquierda o de rama derecha de la de His, que se abreviará de esta forma, BRDHH y BRIHH. Bien, luego habrá hemibloqueos, bloqueos incompletos, pero de momento este año vamos a centrarnos en los bloqueos, que es lo que además produce el QRS ancho y que hay que saber reconocer porque un QRS ancho asusta mucho, porque puede ser de origen ventricular. Pero hay dos opciones con el QRS ancho, que sea un bloqueo de rama, aunque el impulso venga de la aurícula, o que sea realmente un complejo de origen ventricular. ¿Vale? Entonces, bloqueo de rama es cuando hay más de 0,12 segundos de duración del complejo QRS, se define así. Si vemos un complejo ancho, decimos bloqueo de rama o morfología de bloqueo de rama. De cualquiera de las dos formas lo podemos, o complejo ancho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un bloqueo de la rama derecha de la de His? Que el ventrículo derecho no se despolariza a la vez que el ventrículo izquierdo, sino que viene, que está representado en la diapositiva por el 3, sino que viene la despolarización con ese vector desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Y esto qué es lo que hace? Que en vez de verse en V1 lo que se debería ver, que es un vector predominantemente negativo, lo que veamos en V1 es la figura característica de RSR'. Lo normal sería RS o sobre todo S, pero lo que vemos es RS y R'. Esa R' corresponde a la activación lenta y tardía del ventrículo derecho, que no debería producirse, sino que debería acabarse con la onda negativa. ¿Y qué vemos en V6? En lugar de la imagen típica, que es una onda predominantemente positiva, en V6 lo que vemos es una S profunda, más profunda de lo que debería. Puede ser QR, pero sobre todo esa S profunda que aparece en V6 y que no está en el electro normal, que es lo que veríamos en la parte inferior de la diapositiva. Por tanto, ¿qué aparece en un bloqueo de rama derecha? Que en lugar de despolarizarse a la vez el ventrículo derecho y el izquierdo, se produce un vector de activación lenta y tardía del ventrículo derecho, que se ve como una R' que sube en V1 y como una S profunda en V6. ¿Qué vemos en el bloqueo de rama izquierda? El ventrículo izquierdo debería despolarizarse a la vez que el ventrículo derecho, pero primero se despolariza el ventrículo derecho y luego hay una activación lenta y tardía tanto del tabique como del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué vemos en lugar de una onda R normal en V6? Vemos un vector mellado, porque el primer vector sería el del tabique, luego baja un poquito por la despolarización del ventrículo derecho, que no debería si fueran los dos a la vez, y luego viene toda la activación del ventrículo izquierdo, activación lenta y tardía del ventrículo izquierdo. Por tanto, lo que habrá es una onda positiva fundamentalmente, pero mellada, muy positiva y mellada. ¿Y qué tendremos en V1? En V1 lo que tendremos es un complejo S muy profundo. Aquí no es tan diferente en cuanto a morfología al que es habitualmente, pero sí que es más ancho y más profundo, que traduce esa onda número 3, ese vector de despolarización lenta y tardía del ventrículo izquierdo. Bien,
Esto es lo que se ve de forma ideal. Muchas veces lo que vemos es una S muy profunda y muy ancha en V1, no vemos casi alteración en V6, e igualmente con el bloqueo de rama derecha a veces lo que más vemos no es el RSR', que es el ideal, el de los libros, que a veces está, pero a veces no, sino que vemos una S profunda en V6, que es lo que nos llama la atención. Por tanto, bloqueo de rama o morfología de bloqueo de rama es que un QRS es ancho de más de 0,12 segundos. Y también habrá bloqueos que son alteraciones del eje, pero esto ya lo dejaremos para otro momento. Y esta diapositiva es muy importante cuando hay un QRS ancho, que asusta mucho porque es lo que pasa en las taquicardias ventriculares. Hay que hacer el diagnóstico diferencial entre que sea un bloqueo de rama con un impulso procedente de la aurícula o que el ritmo proceda del ventrículo, que según de dónde surja tendrá la apariencia de bloqueo de rama izquierdo o derecho. Vamos a ver aquí bloqueos de rama. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Igual que el eje lo veíamos en la derivación exaxial, los bloqueos de rama sobre todo los vemos en el plano horizontal. Entonces, ¿qué estamos viendo en el bloqueo de rama? Pues vemos que en V6 hay una S profunda y que en V1 hay una onda positiva, que no debería estar ahí, sobre todo marcada en V2. Entonces, ¿esto qué es? Es un bloqueo de rama derecha, porque estamos viendo una onda S muy profunda en V6, que no es habitual. Lo habitual que sería con un vector ventricular normal, que fuera más positivo en V6 que en V1. Pero el bloqueo de ramas se comporta, en cierto sentido, no es igual porque también influye el factor tiempo, como una hipertrofia de ese ventrículo, porque hay un vector de activación lento, por eso es más ancho, y como es lento, se produce también con mayor intensidad. Entonces, hay una S profunda en V6 negativa y un vector positivo en V1 y V2. Esto solamente puede indicar, dado que es un QRS ancho, que es un bloqueo de rama derecha. Si fuera corto, sería de hipertrofia. Y aquí tenemos otra figura que en este caso es, aunque también se ve en las derivaciones del plano frontal, pero sobre todo nos vamos al horizontal. En el horizontal vemos claramente una S muy negativa y muy ancha y mellada en V1, V2, V3 y en cambio positiva con esa melladura en V6. Entonces es un bloqueo de rama izquierda. Muy negativo en V1 y V2 y, aunque no sea muy positivo, sí que tiene esa imagen típica mellada de RSR' en V6. Recordemos, por tanto, el ECG normal y ahora en esta presentación hemos visto las alteraciones de la onda P y del complejo QRS, la onda P por crecimiento de cavidades y el complejo QRS por hipertrofia y por bloqueos de rama. Recordemos el ritmo sinusal, onda P seguida de QRS, positiva en D2, regular y a 60-100 latidos por minuto, como uno de los ritmos top, que luego veremos en las arritmias otros ritmos también muy frecuentes que hay que considerar. Y muy importante, ¿qué tenemos que preguntarle al electro? La frecuencia, la regularidad del QRS, identificar las ondas, ver el eje eléctrico y ver del complejo QRS la morfología, la anchura y la amplitud. Y si respondemos a estas preguntas, podremos responder a lo que nos preguntan siempre del electro y que es lo relevante clínicamente: el ritmo, la frecuencia, la presencia de bloqueos, hipertrofia, el cálculo del eje. Pero hace falta responder a todas estas preguntas. Esto no es algo de un día, hay que ir poquito a poco. Hay unos conceptos importantes que hemos estado repitiendo y otros que son claramente menos relevantes. Entonces, es en los que hay que incidir y sobre todo en los ritmos más frecuentes, así como en los conceptos básicos.